estoy contento de traerlos más allá de mi satisfacción personal por tenerlo acá, para que les mueva un poquito la cabeza dentro de la semi-rigidez que tenemos en la cátedra con lo que les enseñamos. Así que bueno, nada, lo dejo con Nelson, gracias por venir. Creo que la fotografía se trabaja de una manera no correcta. Siempre se habla que la fotografía es la verdad y la fotografía no es la verdad. La fotografía es una versión totalmente subjetiva de la realidad. De ahí es que yo un poco leí de la charla, es hablar de la fotografía como metáfora. O sea, la fotografía puede agarrar una carga teatral, una carga dramática, literaria. Tenemos que hablar más de lenguajes en general que de fotografía en particular. Yo veo la fotografía como una cosa abierta a nivel de expresión personal. Yo no hago fotografía para vender ni para galerías, porque no creo en las galerías, sino creo que para mí la fotografía ha sido un mecanismo de expresión de todos mis miedos. Ante todo, yo creo que la fotografía tiene un carácter curador. Uno transmuta dolores, angustias a través de la fotografía. Y gracias a la fotografía yo no pago psiquiatra y tengo cara de gente normal. Gracias a la fotografía que vengo ahora, mucha gente disocia entre mi obra y yo personalmente, porque yo gracias a mi obra descargo todas esas angustias que cargo encima. Después, si tienen un sentido colectivo, ya es un problema de los demás, no es un problema mío. Yo no hago obras para complacer a nadie. Yo no hago fotografía decorativa. A mi taller no llegan a pedir fotos para que combinen con el mueble, ni que sea papel tapiz para decorar. Yo creo que la fotografía tiene un contenido conceptual, un contenido ideológico de expresión de la vida. Creo que hay que romper, que hay que trastocar, insisto, los códigos. Creo que la educación formal, lamentablemente, siempre tiene problemas de escolaridad en todas las instituciones que he estado y nunca he terminado nada, porque no creo en la escolaridad. Cuando uno llega en la primaria ilusionado a estudiar, uno es niño, entonces le gusta pintar, entonces uno llega el primer día de clase, llega la maestra, le dice, pinten una casita, entonces uno hace su mancha, feliz de la casita que hace. Entonces llega la maestra y dice, no, eso no es una casita, perdón, usted está equivocado, niño. Una casita es así, tiene una tapita y tiene una chimeneita, más en Venezuela donde hay tanto frío, entonces, coño, pero, o sea, para que una chimenea. Entonces ahí empieza justamente, y el que no hace la casita igual, lo raspa y no pasa. Entonces, lamentablemente, la educación formal siempre todas van a un mismo resultado. Y yo creo que justamente la educación debe respetar la diversidad y el error. En el error está el hecho creativo. Yo estoy profundamente, mi obra es un gran error y me gusta equivocarme, me gusta trastocar. Pero para no seguir hablando, porque soy fotógrafo, les voy a pasar una serie de videos donde está mi obra para que vean un poco mi obra. Y que además tengo el gusto de que son alumnos míos que me han hecho estos videos, para que ustedes vean mi obra y en base a lo que ustedes vean, lo que más me interesa es que ustedes me pregunten lo que se les ocurra, no les dé pena, ¿de acuerdo? Entonces, el primer video lo hizo Beatriz Bellorín, es el primer video que vamos a ver de mi trabajo para que conversemos ya una conversación de lado y lado. Yo generalmente tomo fotografías por necesidad, no por gusto, sino son como cosas que uno tiene adentro como que te están torturando. Los ejes fundamentales que mueven mi obra son tres: la muerte por un lado, la religión y el sexo. Y esa trilogía se mueve permanentemente. Uno lo que hace es que reactualiza temas tocados permanentemente por la humanidad. Desde el punto de vista cultural dominante donde tú vives.
El primer trabajo que yo hice, que realmente no sabía por dónde iba la cosa, fue cuando yo empecé a tomar fotografías de perros muertos, que es la serie Muertos en Vía. La parte que era súper interesante era cómo los perros se iban pudriendo y la gama de colores, el degradé que se da alrededor de los perros, y empecé a ver un mundo hermosísimo y sumamente estético dentro de esos animales muertos. Cuando uno empieza a trabajar un tema, al principio hay esa especie de sobredosis que a uno le hace falta visual de lo no predecible. El problema cuando ya uno va repitiendo el mismo tema, llega un momento que uno controla como una especie de gramática visual del tema que uno está tocando. Ya cuando se controla la gramática, ya deja de tener interés. Después en el tiempo vienen nuevas angustias, nuevas preocupaciones, y empecé a pensar en la posibilidad de trabajar la parte ya religiosa de los santos, que tiene que ver con la muerte. Todos los santos son muertos. Para ser santo hay que estar muerto. Paso de la calle, paso al estudio, hacer lo que llamamos la puesta en escena. Por supuesto, arranco con una grandísima influencia de Joel Peter Witkin, el cual el primer libro que vi me marcó tanto que yo quise copiármelo. El problema es que copiándotela, te lo copias mal, y esa manera mal de copiar es lo que es el lenguaje. Y entonces empecé a estudiar la vida de los santos y empecé a ver que en la vida de los santos había una cosa medio sadomasoquista. Cuando Santa Lucía se arranca los ojos para no caer en tentación, se lo regala al novio, entonces empiezo a hacer toda una nueva iconografía de los santos cristianos bajo esa visión sadomasoquista que me parece a mí que hay de goce. Ahí pasé un poco de años, la última obra que hice dentro de ese estilo, que es la autocrucifixión mía con 3 penes, cuando me dieron el Premio Nacional de Artes Plásticas. Inicialmente yo tuve como un gran choque con la fotografía digital porque había algo que no tenía tanto carga de realidad como la fotografía analógica y quedaba como de mentira. Generaba un lenguaje como uniformizado. Hice una serie de fotografías que es el Apocalipsis, que tiene esos colores que a mí realmente me chocaron, como una etapa que corté en seco, dejé de trabajar con fotografía digital un tiempo y retomé la fotografía digital, pero trabajando con escáner. Empecé a meter pedazos de cadáveres, pescados, vegetales, minerales mezclados y los escaneaba directamente. Ahí yo creo que se abre un nivel de investigación bien interesante, introduce que es una visión que un ojo electrónico va leyendo la imagen y crea otra visión. Entonces hice una versión del árbol de la vida. Ahí realmente paré la investigación porque el escáner se hacía muy pequeña. Lo último que hice con escáner fue un trabajo 15 años después, un trabajo que es Adano y Evo, un escáner de 1,50 m por 2 metros, que me da unas posibilidades también extraordinarias usar el elemento digital a través del escáner. Evidentemente los tiempos determinan el trabajo de uno. Para mí es muy importante, uno no está aislado de los aconteceres que viven la sociedad donde uno está viviendo. El tema de la violencia en mi trabajo se fue agudizando en la medida que también la violencia se fue agudizando. En Caracas Sangrante era un anuncio de esa violencia. Pero es una imagen supuestamente aislada porque surge mucho antes que trabajara posteriormente en el tema de la violencia directamente, y fue como una angustia colectiva que se expresó en esa imagen. Esa imagen se hace en el comienzo de los 90, era una alarma que estaba diciendo lo que venía. El barco de los locos es el comienzo del trabajo de la violencia, pero en su primera etapa. Ya yo salgo del trabajo de los santos, que era una persona solamente como persona central, y ya trabajo con 15 o 20 personas.
tiene más que ver con el cuerpo social. O sea, el Barco Lo Loco es como esa gran fiesta macabra que está viviendo el país, donde están todos los elementos de la sociedad, está desde Fede Cámara, hasta el presidente, están los bufones que son los intelectuales. El tema de la violencia ahora es como fundamental en mi trabajo. El problema a mí se me planteaba era cómo no hacer arte panfletario de denuncia, sino que fuera una obra donde estuviera el tema de la violencia, pero tratada de una manera más profunda. Era una preocupación que fue generada a raíz de los acontecimientos del 11 de abril del 2002, donde realmente el país, todo el mundo estaba contra todo el mundo. Un poco obras como La Virgen del Linchamiento, era el comienzo de los primeros linchamientos en Venezuela, que ya no son noticias, que es lo dramático, pero sigue pasando. Ya en la puesta en escena del atraco de la Virgen María, primero introducir un elemento que fue como muy vital, sobre todo a nivel simbólico, que era la ausencia de leche que estaba viviendo el país. Hay un elemento nuevo que después en otra serie se va a dar, es que la puesta en escena está hecho en un pedazo real. Todo eso, por supuesto, acompañado de postales, internet, divulgaciones, pues yo creo que la cosa es sacar la fotografía fuera de los museos, que circule, porque yo creo que quitarle la potencialidad a la fotografía, el hecho reproducible, le quita en esencia el lenguaje subversivo del hecho fotográfico de denuncia. Y una cosa importante en las postales es esto, el anti-copyright, que ahora se llama como el copyleft, que es un anti-copyright, que cedo todos los derechos de reproducción. Y yo en mi trabajo cedo todos los derechos de reproducción. Desarrollé la serie de Pensamiento Único, que es una serie de fotografías que tienen que ver también con la violencia, con máscaras de Chávez, que es ya asumiendo una posición frontal política de no silencio, porque el terror se manifiesta en el silencio. Y yo estoy convencido que el silencio es complicidad. Hago una relectura de la familia sentada, donde el papá, la mamá y los hijos tienen la máscara de Chávez, sosteniendo la Constitución y toda gadget que ha hecho el chavismo, que es lo que yo digo que fomenta la violencia. A mí el tema de la regla es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el tema de la menstruación. El tema en sí de la vulva de la Virgen María como elemento de gruta, como elemento de la tierra, lo maternal, era importante tocarlo. De ahí que trabajo esa serie, una cosa casi ya de montaje, dentro de la vulva, elementos religiosos, el niño Jesús, porque es un poco esa cosa pacata hacia la vulva femenina, que es una cosa tan bella y que ha causado tanto prejuicio. La Virgen de Caracas, que es el trabajo que estoy haciendo ahorita, es un trabajo inspirado en el cuadro colonial de la Virgen de Caracas y es una Virgen de Caracas contemporánea que expresa el nivel de violencia que está viviendo el país, donde el número de muertos supera cualquier guerra en Irak o en cualquier parte del mundo. El primer esquema es así muy básico. De este boceto tú saltas. Entonces estas imágenes son como parte de eso, ¿ves?
ponga en posición, quieta, directa, quieta, meta el cuerpo, viendo para acá, y no se muevan, no se muevan. Parte fundamental de lo que considero yo mi obra es la ONG, la Organización Nelson Garrido, donde trato de impartir lo poco que he aprendido en mi vida a alumnos y sobre todo enseñar prácticas de libertad, que yo creo que es fundamental en este momento. El discurso político que yo manejo, si no tuviera la ONG no tendría sentido. ¿En qué sentido? Yo creo que ahora a nivel generacional, ahora le tocan a los que vienen atrás. Y yo viví eso generacionalmente con otra gente que realmente a uno lo trancaba, que querían siempre decir. Yo creo que ahorita casi el 50 o 60% de mi energía está dedicada en la transmisión de pensamiento a mis alumnos y que ellos sean los que vayan avanzando. Lo importante es el respeto a la diversidad del lenguaje. Ahora para mí el conocimiento y lo poquito que yo sé, para mí lo importante es transmitirlo, dejando que la gente se equivoque, se pare, rectifique, me quiera o me odie, también eso es bueno. Pregunten ustedes lo que les salga así del alma, o sea, no se pongan hasta, ay, me da pena, no voy a decirlo. Todos están pensando en una cantidad de cosas en este momento. Entonces, quítense la pena y pregúntenme lo que se les ocurra. Tienen ustedes la palabra. Uno por uno, por favor, no abren todos al mismo tiempo, por favor. Orden de palabra. Explayes un poco más o me expliques en ese proceso que haces de transposición de obras anteriormente creadas y las usas como base creativa para el armado de tus propias fotografías. Eso por ahí es una de las primeras preguntas que me parece muy bien. Y después ya que estamos también, agrego una sub preguntita que me parece que es importante también en este nivel de conocimiento de fotografía, como para hablar de la muerte, digamos, no disfrazamos a una persona de negro, de no sé qué, sino que de repente el primer acercamiento que tuviste fue como de registrar situaciones que te fuiste encontrando en la calle y encontrarle en esas imágenes cotidianas una belleza estética, como sacar lo bello de lo feo, se puede decir. También que expliques un poquito eso, cómo para hablar de la muerte entraste por un territorio medio cotidiano y después fuiste elaborando a lo largo de tu obra. Evidentemente, si usted ve en la obra mía, yo estudié en colegio de cura. O sea, solamente una persona que estudia en un colegio religioso puede hacer la obra que hice yo. Y desde chiquito, Dios, Papá Dios, la iglesia, los santos. Y eso a mí me traumatizó mucho. O sea, yo de niño, por supuesto, a los 9, 10 años, quería ser cura. O sea, a los 9 años, entre ser ingeniero, ser cura, representante de Papá Dios en la tierra, y después tú te das cuenta que toda la hipocresía que hay. Mi problema fundamental no es con el cristianismo, es con la institución iglesia, con la cual me formó y me castró, y, o sea, me marcó, me hizo sentir mal. Cuando yo me masturbaba, en vez de gozar una bola, me hacía sentir pecador. Igual me seguía masturbando, por supuesto. Entonces, mi primera aproximación de obra personal con los perros muertos era un poco sacarme ese miedo mío hacia la muerte. O sea, yo soy fotógrafo de oficio, trabajo fotografía antropológica y trabajo publicitario, y yo empecé a recorrer toda Venezuela, a hacer calendarios turísticos para líneas aéreas, y entonces en las carreteras empecé a ver los perros muertos aplastados y me llamaban la atención. Imagínense trabajar con una agencia de publicidad, de repente, oye, pero se pueden parar un momentico, toma ese perro muerto y digo, ay, otra vez, te paras, ves el perro muerto, y empiezas a ver que hay códigos de lectura, pero uno desde chiquito le han enseñado a no ver ciertas cosas, y te ponen, no, eso caca, no veas eso. Y entonces empiezo a ver que los animales se iban pudriendo
dejando, igual que el halo vivo, un halo alrededor del cadáver, que tiene una gama de colores interesantísima. Entonces la diferencia de un perro recién muerto de tantos días y la gama de colores que se va creando. Claro, yo por eso digo, coño, ¿será que me estoy volviendo loco? Pero ya me da una cosa obsesiva. Entonces no solamente la cosa obsesiva, sino entonces la gente empieza a llamarte, Nelson, fui un perro muerto en tal parte. Te interesa, entonces empezaron a llamarme para darme datos, mira, hay un gato aplastado en tal parte. Y yo empecé a obsesionarme tomando los perros muertos. Y sí le veía una estética, pero ahí caemos en los códigos en los cuales uno fue formado, uno le ponen como ver ciertas cosas que son bellas, pero la ven por problemas de prejuicio, la ven moralmente mal. Entonces empiezo a investigar y digo, oye, pero esto es un mundo extraordinario de colores, de forma. Y en ese momento hice un trabajo publicitario de fotografías de costas venezolanas. Y entonces cuando empiezo a tomar fotografías aéreas, veo que es lo mismo del perro. Igual lo que se da en las costas son procesos que el mar se ve marrón clara hasta llegar a azul. Lo que pasa en el macrocosmo pasa igual en el microcosmo. Y entonces eso a mí me abrió un campo de investigación y quitarme el miedo a tomar la muerte. O sea, a mí me formó, mi maestro fue Carlos Cruz Diez, un pintor cinético venezolano que hace rayita. Ese fue mi maestro. Yo hubiera podido quedarme así toda la vida haciendo rayita. Él fue tan buen maestro que primero yo no terminé haciendo rayita, yo terminé haciendo perros muertos. Eso es un buen maestro. O sea, él me formó, me dio la formación, pero yo no terminé haciendo rayita como mi maestro. Entonces después dije, no, ya está, ya paro los perros porque te puedes repetir, entonces ya tú eres el fotógrafo de los perros muertos. Entonces después veo una rata aplastada con una franja, franja con un cocodrilo aplastado, entonces empiezas a reproducir y entonces te pones a hacer arte en serie, que es lo que uno supuestamente le dicen que es un artista serio, es un artista que tiene una obra, que tiene serie, y yo no soy un artista serio, cosa que me encanta. Y mientras más envejezco, más radical me pongo, porque a mí lo que me interesa es divertirme. O sea, total, igual yo no vendo obra, para eso tengo que hacer trabajo comercial, entonces yo hago lo que quiero, cuando quiero y hasta cuando yo quiero. Y lo interesante de la fotografía son los procesos de investigación. Entonces paso de la calle al estudio, entonces descubro a través de Joel Peter Witkin la posibilidad de crear lo que llaman puestas en escena, que son los santos que vimos. ¿Qué es lo interesante en la puesta en escena? Es como un hecho pictórico, es un hecho teatral, es un performance donde yo armo una puesta en escena, pero con actores, maquillaje, iluminación, o sea, es como producir una película pues, o una obra de teatro, pero la obra de teatro, cuando va a inaugurar, se inaugura, tomas la foto y ya está, y se acabó la obra de teatro y queda congelada la foto. Entonces introduce además un elemento que me parece importantísimo para la imagen, que es el derecho de crear tu propio discurso. Entonces, no, pero qué fácil, te encierras en un estudio y no tienes nada que ver con la realidad, al contrario. A veces trabajar con la realidad a nivel simbólico es más fuerte que trabajarla directamente. En una sociedad donde los códigos de comunicación, de violencia, uno lo ve permanentemente, bueno, como está prendida América Latina, ni hablemos, estamos en el propio infierno, lo que está pasando en Chile, que le disparan en los ojos a la gente, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Haití, o sea, estamos ahorita en el país, el mundo está prendido, entonces estamos bombardeados por muchas imágenes de eso. A veces hablar de la violencia desde el punto de vista simbólica crea más elementos permeables contra la violencia. Les pongo como ejemplo la imagen esa Caracas sangrante, que es ese edificio sangrando. Eso no es un policía pegándole un rolazo o disparándole a alguien, pero es la angustia que uno siente. Cuando yo hice esa imagen, además la hice por una rechera que tenía, porque me invitaron a un concurso de fotografía, entonces era Caracas utópica, entonces era Caracas con guacamayas, Caracas, yo decía, pero coño, Caracas nos están matando, ¿cómo tú vas a estar haciendo florecita en un momento donde el país está como está? Y esa imagen de Caracas sangrante, que es una cosa de Photoshop, o sea, el problema no es que si es verdad o es mentira, o sea, lo que está planteado en la fotografía no es que si es verdad o es mentira, sino que si a nivel simbólico, o sea, eso contrarresta la falsa verdad que están manejando los medios. Cada vez que hay conflictos en Venezuela, de guarimbas y enfrentamientos, la gente empieza a usar esa imagen en fanzine, y gente que no le importa el arte,
gente que no le importa quién es Nelson Garrido, menos que es Premio Nacional, le importa un carajo, pero la imagen la usa y la usan miles de veces. O sea, esa imagen colectivamente funciona. Para mí el arte debe expresar eso, debe expresar, claro, son obras que no son un panfleto, y ahí regresando por lo menos a la reposición de La nave de los locos, que es un cuadro del Bosco, que yo ilustro ahí, que es una obra que también para mí ese es el carnaval que está pasando en mi país, del poder, fiesta, todo el desastre, es el barco de los locos. Eso expresa también a nivel documental a veces más que lo que está pasando en el país. Estás expresando el gran carnaval macabro del país, del poder, de la corrupción que está pasando, y no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Si agarramos, no sé si ustedes conocen la obra de Marcos López, El asado. El asado de Marcos López representa el corralito mejor que cualquier imagen. Eso es una imagen histórica, o sea, eso es una imagen que se puede usar en un libro de historia, porque representa simbólicamente la crisis del corralito mejor que cualquier otra cosa. Entonces, la fotografía, estoy convencido que debe trascender, o sea, pero ahí es donde ver de otra manera. Cada uno de ustedes tiene una manera de ver, pero uno siempre trata de hacer lo que le gusta al profesor o lo que está de moda. Lo bueno de las modas es que pasan, eso es lo bueno de las modas. Entonces uno siempre está buscando, ay, ¿qué es lo que gusta? No, pana. El arte no está hecho para complacer a nadie. El arte es un grito de angustia frente a lo que nosotros vivimos. Primero quería ser veterinario porque me encantaban los animales. Después quería ser albañil para hacer una casa a mi abuela. Tuve la suerte de conocer a Cruz Diez, que me determinó la vida, que me enseñó que para hacer una disciplina no te limitas a la disciplina que haces, sino tienes que saber de música, de teatro, de danza, de todo. Yo empecé realmente trabajando, haciendo arte cinético con Cruz Diez muy joven, y yo empecé a ser fotógrafo porque me parecía que podía echar un cuento sin errores ortográficos. La fotografía es un problema de reflexión, es como escribir. Hay que trabajar en digital, pero pensar en analógico. Yo soy obsesivo, pero obsesivo en los niveles, o sea, totales. Yo llevo permanentemente libros de anotaciones y yo boceteo mis trabajos. Yo puedo estar trabajando una fotografía hasta 10 años. La idea puede ser una gran locura, pero para llevarla a cabo tiene que ser una cosa sistemática y metodológica. Yo no creo en el arte como esa cosa virtuosa que baja la musa. Musa un carrizo, ¿entiendes? La musa ya le pegaron varios balazos hace tiempo y se murió. Y creo que generalmente uno tiene una sola idea que va desarrollando durante toda su vida. Para mí es una idea que gira en base a tres ejes fundamentales: sexo, religión y muerte. A nivel ya personal, el eje fundamental es la práctica de la libertad. Uno es una especie de activista cultural. Yo soy pro piratería, porque justamente lo maravilloso del conocimiento es que circule. A mí me encantaría que produjeran mi fotografía en papel toalé, en vaina, ojalá. La ONG surge después de la huelga petrolera, como una necesidad de un espacio de reflexión. Este es una especie de espacio inadaptado, y para mí no tiene sentido hacer florecitas en un momento donde el país está, o sea, desbordado. Lo bueno de Caracas Sangrante es que era la angustia que todos estábamos sintiendo. Lo que está pasando ahorita, ya en Caracas esos síntomas ya estaban ahí y crecieron a lo que estamos ahora, a 160 muertos cada fin de semana, que eso es peor, que es una guerra no declarada. Y a mí cuando me dan el Premio Nacional de Artes Plásticas, mi primera reacción fue no aceptarlo. Además, eso fue un lío, la gente molesta. Yo no era pintor o artista plástico, me han dado el Premio Nacional de Artes Plásticas. Y después hice una obra que ahí se molestó hasta los que votaron por mí, que es esa fotografía que yo estoy crucificado con 3 penes. A un lado tengo el Premio Nacional quemado y salpicado de sangre al año, y yo voy al Premio Nacional y mi propuesta fue que ¿por qué no me dan otra vez el Premio Nacional a mí? Eso se fue, pero súper polémico. ¿Cuál es el gran problema del venezolano? Está bien que tú vivas del mojón, eso yo lo acepto, pero la gente se cree el mojón. Entonces, después que me dan el Premio Nacional, sale en la prensa. Invitados especiales al Salón Michelena. Soto, Cruz Diez y Nelson Garrido. Y decía, coño, qué arrecho soy yo, pana, me están invitando a más con mi maestro. Y yo, qué tanta pendeja he hablado de Michelena, ¿qué obra expongo? Entonces hice una obra que se llama Me Cago. Escaneé un mojón mío, lo copié a 3 metros de grande y al lado hago un decálogo que se llama Me Cago. Entonces, me cago en Michelena, me cago en el presidente, me cago en los juradores, me cago en mi Venezuela. Es una acción en contra del poder. La estética de lo feo
es la estética de una cantidad de cosas que son muy bellas, pero la han clasificado de feas. A mí, por lo menos, un perro muerto me parece algo hermosísimo. Creo en la estética de los excrementos también, la estética de las vísceras. Considero yo que es muy grave, es cuando el concepto que lo bello es lo bueno y lo feo es lo malo. Es cuando ya pasamos el concepto de la estética, hay un problema de orden ético. Yo, según los medios de comunicación, tengo la estética de un narcotraficante. Entonces yo no me calo esa, yo no quiero ser el narcotraficante de la película. Pero de la experiencia, te puedo decir, más impactante fue una vez haciendo las Turas. Es una de las pocas fiestas que, de carácter indígena que se mantiene. Degollan como un cochinito, entonces una tapara llena de sangre de cochino, entonces dice, larga vida a la reina, entonces le dan una tapara a la reina, llenan otra tapara de sangre y dicen, larga vida al fotógrafo que está aquí con nosotros, y eso fue una cosa hermosísima, pero y me tuve que meter la tapara de sangre. A mí eso fue algo como muy, muy fuerte y que determinó muchos trabajos que hice posteriormente. Me encantan las cosas bizarras. Por ejemplo, tengo una colección de cráneos, me encantan los cráneos y de huesos. Yo tengo una piedra hindú que es como el falo, la esencia, pero como eso puedo coleccionar todas las latas de mujeres de cerveza, cosas que después pueden ser hasta 10 años después, me sirven para mis montajes. Cuando yo oigo música es porque estoy enamorado. Yo soy como una especie de vampiro. Entonces, cuando me enamoro, le chupo la música a las personas que amo. Yo soy Nelson Garrido, soy un hacedor de imágenes y además que creo profundamente en el terrorismo poético. Bueno, varias te voy a hacer. Me quedé con eso de los escáneres, ¿no? Porque los videos son buenísimos, intensos, pero hay un montón de información. Hay muchísima información, le digo a los chicos, ¿no? También, y esto ya como de la cátedra, estás diciendo muchas cosas, ellos leyeron ahora un texto de Jeff Wall, nada, ¿no? Como esto de la iluminación, no sé, varias cosas, después nos meteremos en eso. Pero entonces, los escáneres, eso me pareció interesante, no solo como medio como un medio para hacer imagen, ¿no? Como no solo depender de la cámara. Bueno, el escáner todos lo conocemos, pero cuando en el video mostraron ese gran escáner, ¿no? Como un formato gigante, quería que nos cuentes por ahí, es técnico, pero o no, todo lo que puedas contar de eso, me parece interesante. Y por ahí lo sigo uniendo, ¿no? Pensando en la ONG que vos tenés y en esto como de las posibilidades, ¿no? Porque nosotros estamos acá y tenemos un contexto, ¿no? Las posibilidades, hablábamos antes, el papel, los recursos para generar nuestras imágenes, nuestros fotolibros, nuestros fanzines, lo que querramos, en un contexto que por ahí, no sé, hay o no hay, bueno, el contexto de Venezuela, que por ahí nos contabas que, bueno, no hay tinta, ¿no? Pero que hay que seguir adelante y sacar adelante. Quería que cuentes un poco cómo se lleva a cabo también esa ONG y en Venezuela, ¿no? Y tenía una más. No, bueno, la otra después. No, es más un comentario ya porque te lo iba a preguntar al principio en cuanto lo dijiste con respecto al Premio Nacional de las Artes Plásticas. Entonces yo, como está todo como tan estructurado, ¿no? Esto de sos fotógrafo, artes plásticas, artista visual, ¿no? Como tan así, y me parecía como interesante eso que a un fotógrafo le dieron, y primero porque la fotografía aún hoy no está como tan reconocida, ¿no? Como es fotografía, me parece buenísimo que por más de que te gusten o no te gusten los premios, es un arte plástico, ¿no? Como esa mezcla y como más abrir que cerrar. Bueno. Bueno, con esto en Venezuela los fotógrafos se enojaron porque le dieron el premio a un fotógrafo y los artistas plásticos decir que cómo se le iba a dar a un fotógrafo. Entonces nadie estaba contento. Claro, como sigue siendo como esa. Sí. Y voy a empezar de atrás para adelante. Lo del premio fue interesante. Primero, yo no voy a detrasar porque yo no creo en premios, ni chapitas y eso.
Pero de repente me pareció interesante lo que tú acabas de decir, y yo digo, oye, no es un premio Nelson Garrido, era el primer fotógrafo venezolano que le daban el Premio Nacional de Artes Plásticas. Entonces me decía, oye, qué bueno para la fotografía, que la fotografía reciba el Premio Nacional de Artes Plásticas, porque era así como entrar. Entonces, claro, entonces lo acepté. Y bueno, por suerte empecé a meterme con todo el mundo, que se querían discutir, que no se quedaran callados, que no fueran chismosos y vaina. Entonces, lo insólito, como está diciendo Martín, el sector de artistas plásticos automáticamente me rechazó. Dice, no, es que tú no eres artista plástico, tú eres fotógrafo, o sea, para eso está el Premio Nacional de Fotografía. Y bueno, está bien. Voy al gremio de fotógrafos, supuestamente para que me apoye, y dice, no, es que tú no eres fotógrafo, tú eres artista plástico. Y me quedé sin gremio, cosa que me encanta. Entonces no soy ni artista gráfico, ni fotógrafo, no soy un carajo. Cosa que me encanta poder decir, entonces no soy de ningún gremio, cosa que me parece maravillosa, lo mejor que me pudieron hacer. ¿Qué es lo interesante del premio? Que entonces a mí me invitan a los sitios más insólitos, porque dicen, Nelson Garrido, pero entonces empiezo a decir todas estas barbaridades que digo, entonces sí me parece interesante, porque es una especie de entrada a sitios donde no me dejarían entrar a decir todas las barbaridades que yo digo. Entonces yo entro y después empiezo a hablar más del Premio Nacional. Por eso lo primero que hice fue quemarlo, como acto simbólico. Además, el que me dio la medalla era el presidente Carlos Andrés Pérez, acaba de haber una masacre. Entonces yo lo que hago, me crucifico con la medalla sangrando. O sea, coño, uno que tiene que estar claro en eso. Lo del espacio. Yo creo que la actividad plástica debe conllevar una acción social. O sea, si yo hago una obra y no tengo una acción social, no me sentiría bien. O sea, para mí es tan importante la acción social política. Yo soy anarquista, yo creo en el anarquismo. O sea, yo estoy en contra del poder, mi problema es contra el poder. Creo que hay que crear espacios alternativos que no dependan ni del Estado ni del gobierno, sino que el arte se desarrolla en la periferia. Entonces, la ONG es un espacio en que hay alumnos míos de la ONG que están aquí ahora, Martín también, es crear personas críticas en prácticas de libertad. Entonces, ¿qué fundamentamos nosotros en la ONG? Además de ser un espacio antipoder, autogestionado. Nos parece importante que sea autogestionado, porque la autogestión te permite que nadie te imponga qué es lo que tú tienes que hacer. Es el derecho al error, primer punto importante, y el derecho a la lentitud. O sea, a mí definitivamente cada vez más digo, coño, ese apuro, tienes que entregar, y tienes que, coño, entonces pasas 10 años una angustia de las famosas entregas. Eso es traumático tanto para que lo manda como los alumnos. A decir que no es espantoso las tareas, la entrega, la vaina y que eso, coño, eso es espantoso. Es un sistema antieducativo. O sea, si la universidad no fuera un espacio de acumulación de información donde tú eres un basurero y te meten información, coño, no. Deja que cree, producto de su necesidad creativa, él va a necesitar información. Entonces la institución le tiene que dar la información para que él haga esa investigación. Entonces cambiarían las cosas y los tiempos, la entrega, la vaina y el apuro. Coño, eso es invivible. Eso es estresante en cualquier parte del mundo. La vaina, definitivamente, eso no puede ser. Entonces, si tú creas espacios alternativos para formar gente que primero tiene que ser feliz, asumir su sexualidad. O sea, en la universidad no se habla de sexo. O sea, hacer el amor es importantísimo. Tendrían que haber clases para tirar. O sea, están tirando bien todo, están haciendo el amor todo, están asumiendo su sexualidad. Coño, eso es importantísimo. ¿Cómo no te toca eso en la universidad durante 10 años? O sea, tú tienes que estar pendiente de la sexualidad de tus alumnos. Nuestros talleres, todo el mundo termina asumiendo su sexualidad. El que no termina siendo gay, termina siendo gay, el que es lesbiana, el que es trisexual, bisexual. Todo el mundo puede ejercer su práctica sexual. Eso es un hecho creativo. Eso hace parte de la felicidad de una persona. No solamente 1 más 1 es 2. Entonces, y otra de las cosas, la ONG, la programación la hacen los alumnos, no la hacemos nosotros. Los alumnos van surgiendo necesidades y tú le vas cubriendo las necesidades que van creando. Y por supuesto yo también aprendo mucho. O sea, yo estoy montado en web, con que vaina, coño, los alumnos se la pasan montados en cualquier plataforma y me montan en toda vaina. Entonces estoy simplemente actualizado con eso. Eso por un lado la acción, entonces en ese espacio se hace teatro, se hace cine, se habla de literatura,
¿Entiendes? Es un espacio de libertad. A nivel del escáner, cuando yo empiezo a trabajar en imágenes, en las primeras cámaras digitales, a mí había algo que no me convenció y todavía no me convence la fotografía digital. El problema es que el medio comercial te obliga, no hay rollo, no hay revelado, no hay 6x6, no tiene, o sea, te obligan a comprar lo que ellos quieren que tú compres. Y si tú quieres una cámara digital que se te echa a perder después de tantos disparos, ¡pim!, se acabó la vaina, y yo quiero una igual, no hay. Tienes que comprar una nueva, no, yo quiero la misma, no, es esta. Coño, o sea, es una imposición total. Entonces a mí me empezó como a chocar lo digital. Entonces yo empecé a trabajar con escáner chiquita. Entonces empecé a ver, oye, metía un pescado, lo escaneaba, bueno, una maravilla. Y además era un escáner prestado, que es lo peor. El que me lo prestaba, y ay, no, me vas a echar a perder el escáner. Metes un corazón, escaneas la vaina y sale una vaina, pero maravillosa. Es tanto, lo interesante de esa investigación visual es que el escáner no trabaja con una cámara oscura. La cámara oscura, desde Da Vinci hasta la más sofisticada, es un espacio oscuro donde hay un huequito, entra la imagen, invierte la imagen, la velita, todo eso. En vez del escáner, la conformación de la imagen es a través de un ojo electrónico que va barriendo. Yo hice hasta prueba, tomé el mismo corazón, lo escaneé, después lo tomé con una cámara Hasselblad 6x6, óptica Schneider. Además yo soy obsesivo, o sea, yo soy fotógrafo de oficio, y no eran dos imágenes diferentes, son dos maneras de ver el mundo diferentes. A los 10 años la escáner, por supuesto, se hizo muy pequeña y era un escáner de muy baja resolución. Entonces me llamaron de España para que me querían, primera vez en mi vida, financiar una investigación. Entonces yo, bueno, maestro, entonces mire, yo hice esto hace 10 años, un escáner así tamaño carta. Yo quisiera un escáner grande para meter un cochino, meter gente. Yo lo sé, a los 15 días me responde en internet, maestro, conseguimos este escáner de 1,80 m por 1,50 m, se me llama sueca. ¿Y qué les parece? Y digo, bueno, está bien. Entonces me pagaron pasaje. Entonces yo planteé hacer una versión transexual de Adán y Evo. Y uno que está acostumbrado en nuestros países a trabajar con las uñas, que tú trabajas con la escáner que te prestaron, el papelito, la vaina, ahí te financiaban todo. Primera vez en mi vida, en teoría que soy maestro, le dije, mire, el trabajo es en Barcelona, pero yo tengo que pasar una semana por Madrid a visitar el Prado, a ver todos los cuadros que hay de Adán y Eva, para recordarme ciertas cosas. Perfecto, maestro, me mandan y yo estaba así, o sea, oye, primera vez en mi vida. Y entonces fue un proyecto de investigación, un escáner que cuesta la hora 2.000 euros la hora, que lo usan para escanear la primera versión de la Biblia, y todo el mundo así con tapabocas, y yo llegué con mis pedazos de cadáver y pude hacer esa investigación con un escáner de 1,80 m por 1,50 m. Por supuesto fue un salto cualitativo, o sea, extraordinario, pero es una nueva manera de ver. O sea, la tecnología uno la tiene que usar en función de lo que uno quiere hacer. Uno tiene que tener cuidado con los efectos especiales, el exceso de Photoshop, todas esas cosas. No, la instrumentación tiene que estar en función de la expresión tuya. ¿Y esas imágenes después qué tamaño tienen? El tamaño real son 3 pisos de un edificio. Y las copiaron a ese tamaño. O sea, yo copiando, me pagan, yo iba para el mercado en la mañana, compraba 3 cabezas de cochino, 7 cerebros, y pasaba factura, más nada. Tenía 2 asistentes que me cargaban todas las lechugas, y la cantidad de lechugas que hay en Barcelona es impresionante. Yo digo, una lechuga de esta, yo quiero un pescado de esto, un pescado de esto, un pescado. Entonces ponía las mesas con los pescados, las cabezas de cochino, y yo, dame la cabeza de cochino, pásale la vaina. Modelos, contraté modelos amigos míos venezolanos, y te digo, o sea, en 15 días hice una producción. Uno no está acostumbrado a trabajar así, pero la calidad óptica. Entonces después los papeles, entonces, maestro, ¿con qué papel la quiere copiar? Tú copias en papel bond y de vaina. Entonces me hacían pruebas con cliché, con no sé qué vaina, y me traían pruebas y me decían, me las voy a llevar después. Entonces al tamaño que yo quisiera. Pero fue una experiencia extraordinaria. Y yo sí creo que la tecnología, si uno está claro en lo que quiere decir, funciona, pero tienes que estar claro en lo que quieres decir. ¿Qué otra pregunta? Vos hablas como de la fotografía publicitaria
o si no puede ser arte, o si es. Mira, yo creo que el arte es todo. O sea, es justamente esa cosa de parcelar. O sea, toda la campaña de Benetton, que era para vender ropa, yo creo que sigue siendo una obra, son obras que quedaron como obra. Si tú agarras obras como de Avedon, que hicieron fotografía publicitaria de moda, ellos llevaron tan lejos lo que hicieron, que ya las fotografías siguen siendo grandes fotografías y la gente no está pendiente si está vendiendo el vestido o no, porque él trascendió el hecho publicitario. Entonces, lo importante es la circulación de esa imagen, cuál circulación va a tener, ¿entiendes? Entonces, esa frontera la establece realmente el mercado, ¿entiendes? Entonces, si tú no le paras al mercado, tú generas tu obra. Yo estaba convencido que mi obra no le iba a parar nadie. O sea, si alguien está sorprendido sobre mi propia obra, con la gente soy yo. Yo jamás pensé en que eso iba a trascender. Yo sé, eso es producto de una necesidad mía personal. O sea, tú no trabajas en función de que es arte o no es arte, ¿entiendes? Tú trabajas en función de una necesidad individual. Si tú hablas de la obra de Caravaggio, es una obra que tiene una vida truculentísima, que él vivió, y consecuencia de su vida era su obra. O sea, yo jamás dejaría de vivir para hacer una obra. O sea, yo vivo y como consecuencia de lo que vivo se genera una imagen, pero jamás dejaría de vivir. Una cosa que dice Edward Weston, no sé si ustedes lo han estudiado, que tomaba fotografías de lechuga bellísimas en formato 4x5, y él dice una filosofía que yo estoy totalmente de acuerdo: entre tomar la hoja de lechuga y comérmela, me prefiero comérmela. Y yo ahí sí estoy, pero claro, o sea, mi problema es vivir. Y como consecuencia de lo que vivo genero imágenes, pero no al revés, ni de vaina. Y por el arte, menos todavía. O sea, yo no creo en el arte. ¿Qué otra pregunta? Sí, bueno, a la hora de seleccionar los símbolos que aparecen en las obras, ¿cómo, o sea, dentro de un concepto hay infinidad de símbolos? ¿Cómo es que los termina de bajar o de decidir, bueno, este es el símbolo que quiero? O sea, me pareció ver que había como una especie de hilo visceral a través de todas las obras, pero ¿cómo es que se termina de decir este es el símbolo que va a aparecer y no otro? Porque en el fondo yo uso la misma estructura de los cuadros religiosos, que en el fondo eran manifiestos de hermetismo. Entonces, a mí me interesa mucho la parte simbólica en los cuadros religiosos, que todos tienen una razón de ser, cada símbolo significa algo. Entonces tú empiezas a armar tu propio código mágico. Y entonces algunos los pones adrede, otros mucha intuición. O sea, yo también creo mucho en la intuición. Yo creo que lo que llaman el daemon. Tú tienes un daemon que a veces te mueve, y a veces hay tomas de decisiones que yo hago así, no reflexionadas, sino sentidas. Yo entre entender y sentir, me dejo más llevar por el sentir que por el entender. El problema es que después que tú terminas la obra, hay gente que entiende, aunque tú no entendiste un carrizo. O sea, cuando yo veo obras mías que la analizan crítico, yo, verga, yo no entendí un coño lo que dijo el carajo, y él quiso expresar la esencia, y coño, bueno, si yo pensara tanta vaina no haría foto, pero entonces te dejas llevar también, pues, un poquito relajado, pues. Igual a mí me llama más la atención la aceptación tuya de este tema, pues bizarro, en Venezuela de ese entonces, porque no era muy común que de repente se las sacar fotos de todos los muertos. Claro. Y más allá que tenemos una cultura como más cerrada respecto a eso, y que somos muy religiosos allá, entonces me llama la atención ver cómo reaccionó tu familia, tu entorno, porque lo de los perros muertos van a sacar de los 9 años. Claro. Entonces, eso me llama la atención. Mira, siempre hay, por eso uno tiene que estar claro que uno tiene que arriesgar la conformidad y salir del espacio del confort. O sea, la gente siempre estamos en un espacio de confort que no queremos salirnos de ese espacio de confort. Y yo creo que la vida está en un espacio de no confort. Empezar por la familia, mi familia, te imaginas. O sea, si te echo un cuento, que yo pasé en estos días que me pidieron ir a una charla y dar mis antecedentes, con una fotógrafa joven que me escogía a mí como referente. Entonces me puse a pensar con mis referentes. Entonces me acordé que uno de mis referentes
es que yo como a los 10 años, recomendado por Cruz Díez, por mi maestro, vi la película de Buñuel, El perro andaluz. No sé si te vieron El perro andaluz, que hay una escena donde agarra una hojilla, entonces le corta con el hojilla el ojo y es una nube. Verga, esa vaina a los 10 años, yo 10 años me quedé así, pero me marcó, pero muchísimo. Entonces me acuerdo que cuando yo pedí que me regalaran de Navidad una filmadora Super 8. Entonces estoy filmando unas vacaciones y nosotros vivimos en el exilio mi familia y nos íbamos a Italia de vacaciones. Entonces en una casa de campaña, entonces mataban conejos, vaina. Entonces hay una escena de la familia así, frente al Mont Blanc, atravesando Roma, la fotografía típica de familia. Y de repente hay una escena donde matan a un conejo y le sacan el ojo, y yo lo filmo. Y después se ve mi familia comiéndose el conejo, que yo lo vi moviéndose cuando lo estaban matando. Cuando yo paso eso en el grupo familiar, verga, mi papá y mi mamá se quedaron preocupados, hay que reconocerlo, que se quedaron preocupados, ¿entiendes? Pero eso lo tienes tú de manera natural, ¿entiendes? Y entonces mi familia estaba preocupada y dice, bueno, imagínate, los que jamás creyeron que yo iba a ser Premio Nacional de Arte Plástica son mis padres. Y dicen, no, mi amor, que vas a estar siempre Premio Nacional de Arte Plástica haciendo perros muertos, o sea, entonces ahí, ¿qué es lo tremendo de la vaina? O sea, yo no le he parado nunca nada y no me gustó estudiar. Y entonces todos los que se portaron bien y van y pan y me dan el premio a mí. Imagínate la rechera que le da eso a los primeros de clase. O sea, horrible. Es horrible porque entonces dice, pero así sería la crisis que había en Venezuela, que a mí me dan ese premio después del Caracazo, después de una matanza que hubo en Caracas espantosa. Así sería la crisis que había en Venezuela, que me dieron el Premio Nacional de Arte Plástica. Yo estoy consciente de esa vaina. Eso fue una coyuntura política, así sería el desbole que había en Puerto Ahí, para que me dieran a mí el Premio Nacional de Artes Plásticas. Con la serie de unas instalaciones que yo hice con Cristo crucificado y cosas de eso. Pero, ¿viste? Pero ahí digo, la ruptura, insisto con todos, en lo que hagan, no tienen por qué ser fotógrafos ni artistas, o sea, es la ruptura en lo que ustedes estén haciendo. Hay un hecho biológico. La especie que crece es la especie que se aleja más del árbol. La semilla que se queda cerca del árbol no germina. La semilla que se aleja más del árbol es la que logra germinar. Es hasta un hecho biológico. O sea, la humanidad avanza a través de la ruptura, a través de los errores. La ciencia, la arquitectura, todo es ruptura. O sea, si no hay ruptura, no hay crecimiento. El proceso de crecimiento es a través de ruptura, de heridas. Las heridas hacen crecer y no el confort y estar así cómodo y no atreverse a ver de otra manera, sino ver igual como te programaron para ver. Todos estamos programados, pero esa programación tenemos que romperla de una u otra manera, de todo punto de vista. Mencionabas en el video la relación entre lo lindo y lo bueno y lo feo y lo malo. Para vos, ¿cuál es el trasfondo de eso? Mira, ahí es gravísimo, pues es donde caemos ya en hecho ya filosófico. O sea, imagínate, yo vivo 10 años en el exilio, en Francia, colegio de Catirito, yo gordito y negrito. Y te digo, no es igual que ser Catirito en un colegio de cura. Entonces, y yo vi viendo cómo de repente la sociedad empieza a catalogar que lo bonito, y lo bonito es lo que dice la televisión, la relación de tamaño, y sobre todo en las mujeres peor, la proporción, si tú no obedeces hasta el canon estético, no eres bonito, y entonces empieza la palabra espantosa, y no te vas a casar, coño, es espantosa. ¿Cómo puede ser que a nivel laboral diga mujer de buena presencia? ¿Qué quiere decir esa vaina? Es una falta de respeto, ¿vale? Tiene que ser mujer formada, que estudió, qué tipo de formación tiene. Entonces, ahí es cuando la estética, los conceptos estéticos de belleza son una imposición moral. Entonces, lo bello son los buenos. Y el que no obedece a esos cánones estéticos es malo. ¿Entiendes? Y laboralmente repercute. Es que esa vaina es así. El problema es que no se acepta. ¿Por qué no nos sentimos bellos? Cada persona es bella en sí. O sea, yo soy gordito, tengo el pipí chiquito y me encanta mi pipí chiquito. Pues yo también crecí en una generación que veía películas porno con unos penes de este tamaño, ¿no? Que tienen una erección de 3, yo me veía mi pipicito como adolescente y dice, coño, qué vaina, y yo estaba preocupado. Coño, lo digo ahorita a los 68 años, ¿entiendes?
Igual las mujeres, si no tienen los senos tanto por tanto, que si tú eres un poquito gordita, coño, horrible. Y eso crea infelicidad social. O sea, entonces, mientras más se hable de eso, estás hablando de una sociedad libre, del derecho a ser lo que tú eres, sin que te comparen, ni sexualmente, ni a nivel de tamaño, ni a nivel de nada, ni de capacidades estéticas. Entonces yo sí creo que esa belleza de los medios de comunicación joden a la sociedad. Te joden, como te jode también la religión, cuando Jesucristo, coño, no soy yo. Jesucristo es catire con ojos azules y tiene aquí chocolatico y viene llegando al gimnasio. Yo no puedo ser Jesucristo. ¿Y por qué coño no puedo ser yo Jesucristo? No, por eso me crucifico y además tengo 3 penes, no, y me saco el clavo de Jesucristo del coño. Y la Virgen María no es una gordita, es una pelito así con los senos, coño. El Miss Venezuela, eso jode, nos tienen jodiendo hace muchos miles de años. Entonces, y partiendo de la religión, ¿entiendes? Entonces, esos conceptos estéticos hay que reformularlos, empezando por uno mismo, que uno tiene que sentirse bello. Hay un ejercicio que yo le pongo a todos mis alumnos, el primer ejercicio que le pongo, que es autorretrato desnudo censurado. Tómese su cuerpo, tómese sus genitales. Aquí cada quien tiene un genital diferente. Es una sociedad que nos identifica por la cara, por el carné. Si yo te digo qué bonitos hijos tiene, chévere, qué bonito clítoris tiene, verga, ese cara es un enfermo, ese venezolano. Coño, no, tú tienes un clítoris que no es igual que los de los demás. Yo tengo un pene que es particular, no son iguales. Y son particulares y son bellos como tal. Entonces, una sociedad que te va, o sea, yo no tengo recuerdos de los cuerpos de mi madre y de mi padre. Pecado tomar los senos de mi mamá. Y a mí me gusta tener fotografías de mi abuela cuando tuviera 18 años y decir, coño, qué bonita era mi abuela, mira qué bonitas nalgas tenía mi abuela. ¿Por qué no? Porque tenemos recuerdo de cara. Y si hablamos de principios más allá todavía, y yo estoy convencido, dentro de la sexualidad, tú cuando eres chiquito, hombre o mujer, entonces cuando tú eres chiquito, te tocan los genitales, ¡ay, tan bonito tú! Hay cosas, una bola que te toquen los genitales. Creces un poquito más, te estás tocando el pipí. Coño, chacho, no se toque el pipí, caca. Hace poco era chucuchucu y ahora es caca. Y entonces ahí es donde crea una sociedad estítica. Cagar es importante. O sea, yo cada vez que voy al baño y cago, digo, gracias a Dios, malo es no cagar. Entonces, coño, el pobre muchachito, si caga, coño, le forman ese peo. Yo a mis hijos, cada vez que cagaban, los festejaba, le tomaba fotografía, le decía, mira, ahora cagaste verde, ahora cagaste blanco. Y coño, y mis hijos cagan bien, ¿entiendes? No tienen problemas de coño, porque es verdad, tú estás así, entre la sexualidad, cagaste, caca, entonces coño, después tienes problemas sexuales, problemas de digestión, no hay derecho. Y otra cosa, cada vez que caguen, vean sus mojones. Es como un amanecer y un atardecer. Un mojón nunca es igual que el otro, cambia de color y de forma, y es bello, y es hermoso. Alabados sean los mojones. Soy Nelson Garrido, yo soy un hacedor de imágenes, agitador cultural. Yo creo que el arte antecede situaciones que van a suceder y no es que tiene un carácter de pitonizo, sino son síntomas que en la sociedad se dan que después se agudizan.